El impacto de una madre trabajadora, de L. Moody. No es de sorprenderse cuando hombres privilegiados alcanzan la fama. Nacieron en circunstancias muy favorables, recibieron una educación excepcional y fueron expuestos a oportunidades notables. Así que nadie se maravilla cuando estos hombres alcanzan el éxito. Pero sí nos llama la atención cuando hombres que provienen de las circunstancias más bajas y con menos probabilidades se destacan y logran cambiar el mundo. Ese es el caso de un cristiano que llegó a ser uno de los evangelistas más grandes de la historia. Uno que creció en la peor de las pobrezas y recibió solo una educación muy básica, pero que prosperó por el carácter tenaz de una madre que soportó las aflicciones más severas. D.L. Moody estaba al lado de su madre cuando ella murió, y tiempo después relató la experiencia. Al final comencé a llamarla, madre, madre. No hubo respuesta. Dormía, pero llegará el día en que la volveré a llamar en el más allá. Amigos, este no es un tiempo para hacer luto. Quiero que comprendan que nosotros no nos enlutamos. Estamos orgullosos de haber tenido una madre así. Nos dejó una herencia maravillosa. D.L. Moody nació en Norfolk, Massachusetts, Estados Unidos de América, el 5 de febrero de 1837. Fue el sexto de 9 hijos de Edwin y Betsy. Ambos padres provenían del linaje puritano y sus antepasados habían sido de los primeros colonos ingleses en el Nuevo Mundo. La familia Moody llegó al continente americano en 1633 y se estableció primero en Rugby, Massachusetts. Luego se dispersó a varios puntos de Nueva Inglaterra hasta que se establecieron en Norfolk para cuando Edwin nació. Betsy era descendiente de uno de los fundadores del pueblo y pertenecía a una de las familias más importantes de ahí. Cuando comenzaron su vida matrimonial, Edwin era próspero como trabajador de la construcción y estaba muy dedicado a su esposa e hijos. Pero luego desarrolló una adicción al alcohol y ya no supo administrar bien el dinero. Tuvo que pedir prestado para comprar una casa pequeña en un lote de terreno muy pobre. Durante los primeros años del matrimonio, la deuda familiar se complicó y comenzaron los problemas, aunque parecieran ser una familia feliz. La tragedia hizo su aparición en 1841 cuando Edwin murió de un infarto repentino. Moody solo tenía 4 años de edad y ya era hermano de otros 6 niños. Su madre estaba embarazada y tuvo gemelos. Ahora era una madre sola con 9 hijos, todos menores de 14 años. Debido a la deuda de su difunto esposo, los prestamistas cayeron sobre la casa y se llevaron todo lo que la ley les permitía tomar, hasta la leña almacenada bajo un cobertizo. La familia quedó totalmente destituida, con la carga de una hipoteca y sin medios de provisión. Su pobreza era tan extrema que a menudo Betsy dejaba a los niños acostados en la cama hasta que fuera hora de ir a la escuela porque no tenía leña para calentar su hogar. Luego aparecieron más prestamistas exigiendo pagos y tratándola con crueldad. Algunos amigos le decían que, por el bien de los niños, debía repartirlos entre sus parientes, pero ella se negaba tenazmente. Le llegó un poco de misericordia por medio de miembros de la familia que pagaron el primer año de la hipoteca, y también por medio de Oliver Everett, el pastor de la iglesia congregacional más cercana. Él les llevaba comida y otros menesteres,
Pasaba tiempo con la familia como una especie de figura paterna y animaba a Betsy a mantener unida a la familia. Betsy asistía fielmente a la iglesia y les enseñó a sus hijos usando los únicos libros que tenía en la casa: una Biblia, un catecismo y un librito devocional. Ella disciplinó a los niños y por necesidad mantuvo un hogar muy estricto. Los niños respondieron bien, y aún en la edad adulta, a todos ellos más que otra cosa les gustaba estar con su madre en su casa. Por necesidad, ella tenía que dedicar la mayor parte de su tiempo a la urgencia de proveer para su familia. Trabajó en todo lo que pudo, araba la tierra y sembraba, y buscaba empleo en las casas de los vecinos. En su hogar ella hacía la ropa de sus hijos, hilaba la rueca, tejía la tela, la cosía y la volvía a coser hasta que ya no se podía reparar más. A veces parecía que la familia ya no podría seguir adelante, pero al final siempre tenían lo suficiente, aunque fuera poco. Durante todo ese tiempo, ella mantuvo su confianza en la provisión de Dios, y su fe sencilla fue recompensada. Confía en Dios, era su credo, y ella confiaba en Dios incluso cuando sentía el llamado a sacrificar lo poco que tenía para ayudar a quienes tenían todavía menos. Aferrada al poder de Dios, mantenía una actitud alegre delante de sus hijos, aunque por las noches lloraba hasta quedarse dormida. Muchos años después, Moody honraría a su madre con las palabras de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa las perlas. Confíe en ella en el corazón de su marido. Fue viuda durante 54 años, pero amó a su difunto esposo hasta el día que ella murió de la misma forma en que lo había amado durante toda su vida. Nunca escuché una queja, y ella nunca enseñó a sus hijos a hacer otra cosa más que reverenciar a nuestro Padre. Ella lo amó hasta el final. Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Esa es mi madre. Evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara en la noche. La lámpara de la viuda Moody había estado encendida durante 54 años en aquella única recámara. Le construimos un cuarto para ella, para que estuviera más cómoda, pero casi nunca lo usaba. Había solo una habitación en la que ella quería estar. Sus hijos habían nacido ahí. Su primer dolor llegó ahí, y ahí fue donde Dios la encontró. Ese es el lugar donde a ella le gustaba estar, donde a sus hijos les gustaba encontrarla, donde ella se esforzaba, trabajaba y lloraba. Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. Algo característico de mi madre es que nunca rechazó a un pobre que llegara a pedir a nuestra casa. Una vez, no teníamos nada más que una hogaza de pan. Alguien tocó a nuestra puerta y estaba hambriento. Ella nos dijo: a ver, hijos, ¿les corto las rebanadas un poco más delgadas para poder compartirle algo a esta persona? Y todos votamos que sí. Así es como ella nos enseñó. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella dejaba entrar a la casa a los hijos de los vecinos, aunque metieran nieve con sus zapatos. Y cuando iba a haber una fiesta, ella decía: ¿quién se va a quedar conmigo? Voy a estar sola. ¿Por qué no les dicen a todos que vengan a casa? De esa manera los mantenía a todos en su casa y sabía dónde estaban todos sus hijos. La puerta nunca se cerraba con llave hasta que supiera que todos estaban en cama, seguros en casa. Para ella no había nada que fuera demasiado difícil cuando se trataba de proteger a sus hijos. Un ministerio
que cambió al mundo. Desde pequeño Moody fue un niño travieso y testarudo. Aunque recibió un poco de educación, se vio obligado a contribuir para ayudar a su familia, a menudo con un trabajo pesado y agotador. A veces era algo que podía hacer en su casa, y en otras ocasiones tenía que dejar la casa y trasladarse a donde le pudieran dar trabajo. Casi todo lo que ganaba se lo entregaba a su madre para ayudar con los gastos familiares. En 1854, mientras estaba cortando leña con su hermano, decidió que ya no quería trabajar en eso y que se quería ir a la ciudad a hacer su fortuna. Quería ganar $100,000. En Boston, un tío fue amable con él y le dio trabajo en su zapatería. Aunque le fue bien en ese trabajo, se sentía solo, así que trató de unirse a una iglesia congregacional. Sin embargo, lo rechazaron porque no aprobó un examen muy sencillo de conocimiento teológico. Los cultos de la iglesia le parecían muy pesados, pero le fue bien en la escuela dominical con las enseñanzas de Edward Kimball. Una mañana Kimball decidió hablar con Moody sobre la salud de su alma. Fue a la zapatería, se acercó a él y lo abordó. Le habló del amor de Cristo hacia él y del amor que Cristo quería como respuesta. En ese momento, aquel joven recibió la salvación. Moody, ahora como un cristiano de 19 años de edad, seguía intentando progresar en sus negocios y se reubicó en Chicago para comenzar su carrera como comerciante. Ahí se unió a la iglesia congregacional Plymouth. Alquiló una banca y se aseguró de que estuviera llena cada domingo. Se relacionaba con extraños y los invitaba a ir al culto. Muchos asistían. Poco después, él y un amigo comenzaron un centro de predicación en la zona más abandonada de la ciudad, y pronto lograron alcanzar a muchos niños para enseñarles de Jesús. Este trabajo de evangelización sirvió como la base de una nueva iglesia que alcanzó muchísima popularidad. Después del gran incendio de Chicago en 1871, se sintió llamado a comenzar una carrera como evangelista itinerante usado por Dios para traer avivamiento. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Acompañado con la música de Ira Sankey, viajó por todos los Estados Unidos de América y por el mundo, predicando a multitudes de miles y decenas de miles, y viendo cantidades innumerables de personas venir a Cristo. Se levantan y la llaman bienaventurada. En 1875, Moody regresó a Northfield a predicar, y Betsy decidió asistir a la reunión. El sermón se basó en el Salmo 51, y al final del sermón él pidió que se pusieran de pie quienes quisieran que orara por ellos. Para él fue una tremenda alegría ver que su madre se puso de pie. ¿Se trató de una conversión o simplemente de una especie de despertamiento espiritual? No lo sabemos, pero parece que Moody lo interpretó como un despertamiento porque habló de su gran fe mucho antes de este evento. Durante toda su vida Moody permaneció en estrecho contacto con su madre, incluso se estableció en Northfield para estar cerca de ella. Cuando viajaba le escribía todos los días buscando sabiduría y consejo de ella. Pensaba tanto en mi madre que no puedo expresar ni siquiera la mitad. Ese rostro tan amado, no había sobre la tierra otro rostro más dulce. He estado volviendo a casa durante 50 años y siempre con la misma alegría. Cuando me acercaba a unos kilómetros de la casa, siempre me impacientaba y comenzaba a correr de un lado a otro en el vagón. Me parecía que el tren nunca iba a llegar a Northfield. Durante 68 años ella ha vivido en esa colina, y cada vez que volvía a casa, de noche siempre miraba para ver la luz en la ventana de mamá. Siempre se sintió en casa en el hogar de su madre,
y siguió cuidándola y proveyendo para sus necesidades cuando ella iba envejeciendo. Ella vivió hasta los 91 años de edad y murió solo 3 años antes que su hijo. Él habló en el funeral de su madre y en representación de sus hermanos la alabó así. Quiero compartir con ustedes un versículo que era su credo. Su credo era muy corto. ¿Saben cuál era? Se los voy a decir. Cuando todo estaba en su contra, este fue su lema: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Y cuando los vecinos le decían que repartiera a sus hijos entre sus parientes, ella les contestaba: no lo haré mientras tenga estas 2 manos. Ellos le respondían: pues ya sabes bien, una mujer no puede criar a sus 7 hijos. Van a terminar en la cárcel o colgados con la soga al cuello. Ella se esforzó y trabajó muy duro, y ninguno de sus hijos terminó en la cárcel y ninguno de nosotros acabó con una soga al cuello. Y si todos tuvieran una madre como esa madre, si el mundo fuera criado con este tipo de madre, no habría necesidad de cárceles. Este libro, un libro pequeño de devocionales, y la Biblia fueron todos los libros que tuve en esos días. Y cada mañana nos levantaba para leernos algo de este libro. Por todo el libro hay líneas subrayadas y notas, y los domingos siempre nos llevaba a la escuela dominical. No se discutía si íbamos a asistir o no. Toda la familia iba a la iglesia. Creo que ella es uno de los seres más nobles que ha conocido este mundo. Era veraz como la luz del sol. Esa mujer nunca me engañó. Hoy es un día de regocijo y no de tristeza. Terminó sus días sin dolor, sin luchas, como cuando una persona simplemente se queda dormida. Y ahora vamos a depositar su cuerpo en espera de su venida en el poder de la resurrección. Cuando la vuelva a ver en esa mañana, va a tener un cuerpo glorificado. El cuerpo de Moisés en el monte de la transfiguración fue un cuerpo mejor que el que Dios sepultó en Pisga. Cuando veamos a Elías, veremos que tiene un cuerpo glorificado. Esta querida Madre nuestra, cuando la volvamos a ver, tendrá un cuerpo glorificado. Cuando terminó de hablar, se acercó al féretro de su madre y dijo: Dios te bendiga, Madre, te seguimos amando. La muerte solo ha logrado incrementar nuestro amor por ti. Hasta luego, Madre. Después agradeció a Dios por haber provisto una madre tan piadosa. Tiempo para reflexionar. Este es un ejemplo de una madre que simplemente trabajó muy duro e hizo lo que había que hacer para suplir las necesidades de su familia y para mantenerlos juntos a todos. Betsy estaba completamente dedicada a sus hijos, y aunque los llevaba a la iglesia y les enseñaba la Biblia y el catecismo, parece que la mayor parte de su tiempo la pasaba simplemente trabajando. En ese sentido, esta historia es otro mensaje dirigido a las madres que están solas. Ella fue fiel en llevar a sus hijos a la iglesia y modelar una vida de sacrificios. Y Dios fue fiel en salvar a su hijo y convertirlo en un gran evangelista que tuvo un tremendo impacto en el reino. Su fidelidad sencilla al asistir a la iglesia y su amor entregado dieron como resultado un efecto enorme en Moody y por ende en la fe cristiana de su época. No hay forma de saber la manera en que todavía seguirán esos efectos en el cristianismo actual. Es muy alentador ver cómo la fe sencilla de esa madre y su confianza en Dios ayudaron a proveer tal clase de fe en su hijo. La historia de Betsy desafía a las mamás a vivir realmente como si confiáramos en Dios. Su credo, mi confianza está en Dios, se demostró de manera muy real en la vida de Moody, pues él vio la determinación de su madre de creer que Dios proveería para su familia. Incluso cuando solo les quedaba la mitad de una hogaza de pan,
¿Estoy dispuesta a darle menos a mis hijos para poder compartir con un extraño? ¿O no voy a confiar en Dios con mis hijos y voy a dejar que el extraño siga su camino? Pensemos en todas las maneras de mostrarles a nuestros hijos cuánta confianza tenemos en Cristo cada día. Podemos pasar el día hablando de nuestra confianza en Dios, pero ¿estamos viviendo esa clase de fe ante los ojos de nuestros hijos? E incluso cuando se trata de su comodidad, de su vida, de sus deseos y necesidades.